Continuemos con los criterios para evaluar los modelos. En el video pasado vimos dos criterios, exactitud y realismo descriptivo. Ahora hablemos un poco sobre precisión y robustez. La precisión, vamos a decir que un modelo es preciso si sus predicciones son números definidos o funciones o alguna entidad matemática, ¿sí? Por el contrario, si la predicción de un modelo es un rango de números, un conjunto de funciones, un conjunto de cifras, entonces el modelo es impreciso. En los modelos que vimos en el video pasado, el modelo 1 y el modelo 2 son precisos porque sus ecuaciones dan valores definidos para el ingreso una vez que se sustituye la población. Sin embargo, si nuestro modelo se hubiera construido de manera diferente para dar un rango de posibilidades, por ejemplo, que el ingreso va a estar entre 5 millones y 6 billones, entonces habríamos dicho que el modelo es impreciso. Entonces, veamos un ejemplo de un modelo que es impreciso. Vamos a suponer que cuando examinamos las estadísticas de los últimos años, descubrimos que la relación entre el ingreso a la universidad y las personas de 18 a 22 años no siempre es 0.5, sino que varía entre 0.46 y 0.5. Entonces vamos a cambiar el modelo 1 por otro modelo, el modelo 3, ¿sí? En el cual en vez de considerar el supuesto 2 vamos a agregar otro supuesto, el 5, que es que la fracción del grupo de edad de 18 a 22 años que está matriculada en la universidad, que va a ingresar a la universidad en cualquier año en particular, siempre va a estar entre 0.46 y 0.5. De hecho, es un supuesto que sonaría bastante razonable dado el supuesto anterior. Si consideramos que el próximo año habrá 11 millones de personas, entonces este modelo nos da la siguiente desigualdad, ¿no? Que el ingreso va a ser como entre 5 millones 60 mil y 5 millones 500 mil. En este sentido, este modelo es impreciso y en términos generales siempre es bueno tener precisión en un modelo. Sin embargo, si comparamos los modelos el 1 y el 3 con esta nueva información estadística, parece que si optamos por la precisión que tiene el modelo 1, pues realmente estamos quitando un poco de la descripción realista que añade el modelo 3. En este sentido, el modelo 1 gana en precisión contra el modelo 3, aun cuando pierde en descripción realista. Hablemos ahora un poco sobre la robustez de un modelo. Vamos a decir que un modelo es robusto si es relativamente inmune a errores en los datos de entrada. Es lógico que si nuestras estimaciones de la población en los modelos del ingreso a la universidad están equivocadas en un pequeño porcentaje, lo cual es bastante posible, dado que ya hemos hablado que las estimaciones de población pues, pueden tener bastantes errores, entonces nuestras predicciones sobre el ingreso también van a ser incorrectas. Pero ¿qué tanto? O sea, por ejemplo, si las cifras de población difieren en un 10%, entonces nuestras predicciones también diferirán en un 10% o va a ser más del 10% o menos del 10%. O sea, habrá un modelo que difiera menos que otro. Resulta que algunos modelos tienen la propiedad de magnificar el error porcentual, ¿sí? Entonces vamos a decir que estos modelos son sensibles a errores en los datos de entrada. Por otro lado, así como hay modelos que tienden a magnificarlo, hay modelos que tienden a minimizarlo. Entonces, en ese sentido, los modelos vamos a decir que son robustos. Es decir, que el error porcentual en la salida es menor que el error porcentual en la entrada. Pero bueno, aclaremos primero qué es lo que se entiende por error porcentual. Si B es el valor real y B' es el valor que estamos estimando o prediciendo, entonces el error va a ser justamente B menos B', ¿sí? Si eso lo dividimos entre B, es lo que se conoce como el error fraccional. En este caso estamos comparando qué tanto es la diferencia entre B y B' con respecto a B. Y si lo multiplicamos por 100, obtenemos el error porcentual. Ese es el error que nos permite medir la robustez. Por ejemplo, vamos a suponer que en el último censo se determinó que el número de personas en la categoría de 18 a 22 años era de 9.300.000. Pero después de un recuento más cuidadoso, el número resultó ser 9.500.000.
Entonces el error sería la diferencia entre ellos, que es menos 200.000. El error fraccionario sería esos menos 200.000 entre los 9.500.000, que es menos 0.021. Y el error porcentual, pues es nada más esa cantidad por 100, que es menos 2.1%. Es muy frecuente que hablemos del error porcentual en términos de su valor absoluto en lugar de el porcentaje de error, ¿no? En vez de decir 2.1% o menos 2.1%, siempre vamos a considerar el valor absoluto. La idea de esto es semejante a cuando un arquero tira en una diana de tiro, donde puede decir, bueno, pues voy a quedar como a 5 centímetros del objetivo, pero no sabemos exactamente si a 5 centímetros hacia arriba o 5 centímetros hacia abajo. Es un abuso del lenguaje, pero es bastante común y hay que tener un poco de cuidado con qué es lo que estamos hablando realmente. Analicemos la robustez del primer modelo. Recuerden, la ecuación era I igual a 0.5P. El ingreso es igual a la mitad de la población. Entonces, supongamos que debemos estar preparados para un error de hasta el 5% en la predicción de la población. Entonces, si el error es exactamente de 5% y la predicción es de 11 millones, entonces, pues tendríamos que 11 millones, que es nuestra predicción, menos P, entre P, que sería el valor real, sería igual a 0.05. ¿Sí? Entonces, pues despejando la P, tendríamos que el valor sería 10.476.190. ¿Sí? Y entonces, metiendo esa cantidad en nuestro modelo, pues nos quedaría que la I son 5.238.095. ¿Sí? Ahora, si comparamos o vemos cuál es el error con respecto a los 5.500.000, veríamos que eso es exactamente 0.05. ¿Sí? Entonces, esto significa que el error en la salida del modelo es justamente el mismo error que hubo en la entrada. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el error en vez de ser 5% fuera 4%, 3, 3.24, menos 1, menos 5%? ¿No? Pues resulta que para cualquier error porcentual en la entrada, la salida del modelo 1 muestra el mismo error porcentual, ¿sí? Y esto se puede probar muy sencillo y de manera algebraica, ¿no? Intenta probar qué hubiera pasado si el error hubiera sido de menos 5%. Si ahora en cambio hablamos de la robustez del modelo 2, pues realmente recordando la ecuación era I igual a 0.3 P sub A más 0.03 P sub B más 0.01 P sub C. Entonces tendríamos que checar todos los casos posibles, ¿no? Cuando P sub A prima es P sub A más 0.1 P sub A o menos 0.1 P sub A, P sub B prima igual a P sub B más o menos 0.1 P sub B, y P sub C' es igual a P sub C más menos 0.1 P sub C. Aquí estamos considerando que el error podría ser de hasta el 10% en cualquiera de esas cantidades, en cualquiera de esos rangos de población. ¿Sí? Y aquí resulta algo bastante interesante, porque si uno hace las cuentas y checa todos los casos posibles, pues hay algunos en los cuales los errores en P sub A, por ejemplo, si uno es positivo y los otros dos son negativos, pues de cierta manera el error que crece o que haría crecer la I en uno de los casos se contrarresta un poquito con los errores en los otros casos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido podríamos decir que el modelo 2 es mucho más robusto que el modelo 1, porque en varios casos, cuando hay errores, algunos de cierta manera anulan un poco un error con respecto al otro.